tú eres un ejemplo de ascensor social, has progresado mucho, eres un referente, ¿no? Pero venías de una familia humilde. ¿Qué valores crees que han sido los que recibiste que te han ayudado tanto en tu vida? Pues hubo un punto de inflexión el día que dejé de pensar que tenía mala suerte y que todo era por culpa de los demás, a pensar qué puedo hacer yo para mejorar mi situación. No puedo elegir las cartas que me ha tocado empezar a jugar, pero sí cómo las juego. De los retos más difíciles y complejos en la venta es las montañas rusas emocionales por las que pasamos, que hay días que estás on fire, que has vendido, que estás a tope, y hay días que lo que habías cerrado te lo anulan, que el cliente se echa atrás, presupuestos que envías que te han costado mucho tiempo elaborar y nadie te responde. Entonces, si no gestionas bien esas montañas rusas, entras en una espiral que se retroalimenta sola. Dime una sola cosa que no te cuenten y que lo pueda cambiar todo. ¡Wow! Y me dijo, pues si necesitas trabajo, envíame el currículum, que necesitamos chicas pequeñitas que se metan dentro del traje de Minnie Mouse. Y se metió conmigo, se rió de mí, y al día siguiente los empresarios votaban al speaker que más les hubiera gustado. Y salí yo la ganadora y me miró por encima del hombro y me dijo, eres pequeñita pero te creces en el escenario. Lunes Inspiradores, tu cita semanal con el liderazgo inspirador y el crecimiento. Presentado por David Tomás. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Como no, es un capítulo especial, pero con un motivo importante, y es que repetimos entrevista después de 8 años. Así que imaginaros la cantidad de cosas que le han pasado a nuestra invitada, que ahora nos va a contar. Tenemos hoy con nosotros a Mónica Mendoza. ¿Cómo estás, Mónica? Oye, pues muy feliz de volver a verte 8 años más tarde y 8 años más jóvenes los Exacto, dos. aquí estamos, oye, nos mantenemos y tú estás igual. O sea que los que no hayáis visto la entrevista de hace 8 años, ir a mirar y veréis que Mónica no es que esté igual, es que está mejor, oye, más radiante, todavía más feliz y compartiendo esa alegría. Ella es una invitada especial porque lleva, como os decía, 20 años haciendo algo que muy poca gente hace, y es convertir el miedo a vender en resultados concretos. Mónica es psicóloga, es conferenciante del año en 2026, y aquí tenemos el premio que le han dado los que estáis mirando la entrevista en YouTube, y los que no, es un premio chulísimo, ¿no? De estos de que hace ilusión tener en casa. Es una de las top 100 speakers en España, ha sido profesora en escuelas de negocio como ESADE y otras muchas, colabora en medios de comunicación como Antena 3, y es autora de 3 bestsellers, que no lo puede decir todo el mundo, que los tengo aquí conmigo. Lo que no te cuentan en los libros de ventas, su primer libro, que publicó hace ya un poquito más de 10 años. Después, Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores, que publicó más recientemente. Y Las 12 únicas maneras de captar clientes, de 2019, su tercer libro, que van todos ya por no sé cuántas ediciones, pero llevas un montón de ediciones y creo que más de 20.000 ejemplares vendidos, o sea que esto es un non-stop. Y bueno, como os digo, es repetidora, viene aquí, pero repetidora por una causa positiva, y es que su trayectoria no deja de crecer, ¿no? Si miramos lo que ha conseguido en este tiempo, pues bueno, ha recibido premios como la mejor trayectoria dentro del Colegio de Agentes Comerciales, premio a Mujeres que Inspiran de la Asociación Mujeres con Valor, y bueno, seguiríamos, así que vamos a parar, porque esto, yo creo que lo interesante es escucharte a ti y saber, pues esto, qué ha pasado en esos 8 años desde que te entrevistamos en 2016, creo que fue esa entrevista, o sea que hace más de 8 años. ¿Cómo ha cambiado tu vida profesional desde entonces? ¿Cuáles han sido las cosas más importantes que han pasado? Pues mira, ahora escuchándote creo que me diste suerte. A ver si Hombre, la primera entrevista... ya te iba bien, cuando estuviste por aquí. A ver después de esta entrevista cuántos premios me dan, David. A ver si ha sido gracias a aquella entrevista. Pues la verdad es que ha sido un camino, los caminos de crecimiento personal y profesional, sabes que no son lineales. Hay 4 pasos para adelante, 2 para atrás, 3 para adelante, 5 para atrás, una curva, pero poco a poco con trabajo y constancia, al final siempre vas superando el punto de origen, ¿verdad? De donde se partió. Así que muy feliz. Sin duda, en tu caso lo vas superando año tras año. Como os digo, los que no hayáis escuchado la entrevista, es el capítulo 66 en las plataformas de audio, y en YouTube la encontráis. En ese momento, fijaros si era pronto en el podcast, que aún no preguntábamos, la pregunta con que empezamos de cómo son tus lunes, y no sé si en tu caso nos puedes contar si los lunes tienes algún tipo de dinámica, de rito que hagas. Oye, cada lunes me levanto pronto y medito.
¿Cómo te organizas tus lunes? ¡Ay, qué bueno lo de los lunes! Pues lo que tiene mi día a día es que no hay ningún lunes parecido a otro, ni ningún martes, porque a lo mejor estoy en Argentina dando una charla, o estoy cogiendo un avión, o estoy llevando a mi hijo al cole. Entonces, no, los lunes sabes que es buen momento para programar la agenda de la semana. Así que esté en Argentina, o en Uruguay o en Barcelona, suelo hacer eso. Porque no es habitual que una empresa empiece un lunes haciendo una formación o una charla en un kickoff. O sea, que es un día muchas veces para ti, ¿no? Pero que preparas la semana. También solemos preguntar siempre sobre los valores, la educación que recibiste, hace 8 años no lo hicimos. Y yo sé que además en tu caso, ¿no? Que lo cuentas muchas veces, tú eres un ejemplo de ascensor social, has progresado mucho, eres un referente, ¿no? Pero venías de una familia humilde. ¿Qué valores crees que han sido los que recibiste que te han ayudado tanto en tu vida? Valores positivos como el trabajo, el esfuerzo, la humildad, la generosidad, estos positivos. Y valores no tan positivos por el hecho de venir de una familia tan humilde, pues creencias limitantes del tipo: el dinero solo es para los ricos, nosotros no tenemos acceso a eso, siempre vamos a trabajar los pobres para los ricos. Hemos nacido para sufrir en esta vida. Luego hay estas otras creencias también que no te empoderan nada, viniendo de entornos humildes, la verdad. Para lo bueno y para lo malo, te tengo que decir las dos vertientes. Pero fíjate que no, que en tu caso es único, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más personas pues que pueden progresar, pero tu caso es extraordinario, ¿no? Porque has hecho un salto espectacular. ¿Crees que es algo tuyo? ¿Hay algún momento que tú ves en tu vida, oye, cambio mi mentalidad? ¿O desde pequeña ya tenías esas ganas, esa forma también de ayudar a las personas, de contagiar el optimismo? ¿Cómo crees que se ha formado en ti para tener ese éxito que has tenido? Pues hubo un punto de inflexión el día que dejé de pensar que tenía mala suerte y que todo era por culpa de los demás, a pensar qué puedo hacer yo para mejorar mi situación. No puedo elegir las cartas que me ha tocado empezar a jugar, pero sí cómo las juego. Ese día que empecé a tomar las riendas de la responsabilidad de mis acciones, decisiones y sentimientos fue cuando empecé poco a poco a crecer. Tú estudiaste psicología, ¿no? Que también, oye, al final es una carrera muy útil, pero te has dedicado al mundo de la empresa. ¿Qué te dio la psicología que no te hubiera dado estudiar ADE, marketing, ventas? Pues como empecé a vender ya muy joven para poder ganar dinero y ayudar a la familia y pagarme los estudios, la venta es relación interpersonal, es relación entre 2, 3, 4 o varias personas. Entonces es tan importante conocer las técnicas de venta como la psicología que subyace a los comportamientos, a la distancia interpersonal, la comunicación no verbal, cómo piensa el otro, cómo impactar a la otra parte en poco tiempo, sobre todo cuando vendes un commodity, algo estandarizado, que no hay diferencias con la competencia y te dicen, tengo lo mismo y más barato, ¿qué me das tú que no me den los demás? Porque no es lo mismo ir a buscar tú al cliente que te busquen a ti. Una cosa es vender y otra es despachar. Entonces aquí la psicología humana de cómo funciona el cerebro en situaciones interpersonales es imprescindible. De hecho, mi primer libro trata de ese tema justamente. Pues mira, justo te quería preguntar yo del primer libro, ¿no? Lo que no te cuentan en los libros de ventas, ¿no? Que ya creo que es la edición 14. 14, ¿verdad? O sea que esto es un non-stop. Dime una sola cosa que no te cuenten y que lo pueda cambiar todo. ¡Wow! Si tienes que coger una, ¿eh? Conste en acta la audiencia que David no pasa las preguntas previas a los invitados, ¿eh? Así que, y es lunes por la mañana, como ven. Exacto. Vamos a ver. ¿Qué técnicas, a qué es lo que no explican los cuentos y que cambia todo? Exacto. Lo que no te cuentan en los libros de ventas y dices, oye, esto no te lo cuentan, pero lo puede cambiar todo. Sí. Muchos libros de ventas hablan de la técnica SPIN, la técnica tal, la técnica, un montón de técnicas. El cerebro, al cerebro le da más impacto lo que tú transmites cuando hablas que no lo que dices ni las técnicas. Si tú no generas credibilidad, si tu mirada no transmite bondad y confianza, de nada sirven las técnicas. O sea que es un tema también de autoconocimiento, de trabajarte, ¿no? Y de tener una mentalidad
que aportes al otro, ¿no? Que no estés pensando solo en tu venta. De eso trata mi segundo libro. Escribí el único manual que hay de autoconocimiento e inteligencia emocional para la gestión emocional del vendedor y el emprendedor. Exacto. Oye, me estás enlazando las preguntas que yo quería hacerte, pero es fantástico. Bueno, aquí lo tenemos. Sí. Esas píldoras de motivación. Claro, al final, si uno no le tiene un trabajo y le gusta, no debería hacerle falta motivación extra, ¿no? Pero justamente el de comercial y añades el de emprendedor son trabajos que son muy duros. ¿Por qué nos hace falta esa motivación especial, ¿no? ¿Por qué necesitamos motivarnos? Porque uno de los retos más difíciles y complejos en la venta y en la emprendeduría, el emprendimiento, es las montañas rusas emocionales por las que pasamos. Que hay días que estás on fire, que has vendido, que estás a tope, y hay días que lo que habías cerrado te lo anulan, que el cliente se echa atrás, presupuestos que envías que te han costado mucho tiempo elaborar y nadie te responde. Y entonces el ghosting, que se llama ahora, pero a nivel comercial estamos súper acostumbrados. Entonces, si no gestionas bien esas montañas rusas, entras en una espiral que se retroalimenta sola. Dejas de confiar en ti, dejas de confiar en el producto, no te empoderas, tu tono de voz cambia, tu comunicación no verbal ya no vas erguido, tu espalda baja. Vamos, es como entras a un cliente y le dices, soy Mónica, soy Cara, ¿hablamos? Ya básicamente solo queda esto. Así que es muy, muy importante gestionar esas montañas rusas emocionales, porque cuando entras en la contraria, te empoderas, estás on fire, crees en el producto, te atreves a decir cosas que de otra manera no harías y te atreves a afrontar retos que de otra manera no harías, y justamente por la creencia de pensar que puedes conseguirlo, le ponemos más empeño y énfasis en la tarea, y eso es lo que realmente hace que salga realmente exitosa. Y hablabas del ghosting, que es un tema que a mí me sorprende, porque a veces hay empresas que te piden una propuesta, que a lo mejor tu equipo está trabajando 2 días enteros en generar la propuesta, y de repente luego silencio administrativo. Tanto cuesta descolgar el teléfono y decir, mira, no te hemos escogido porque por A o por B, pero es verdad que lo del ghosting se da mucho y creo que cada vez más, o es la sensación que yo tengo. ¿Cómo hay que gestionar ese ghosting? También sucede en la búsqueda de empleo. Candidatos que se desplazan, También. van nerviosos a una visita, intentan tranquilizarse, se ponen guapos, guapas, hacen la entrevista, vuelven a su casa, que a lo mejor no está ni cerca del domicilio, y luego no les dicen nada. Ni siquiera, oye, mira, te hemos desestimado por este motivo, lo que sea. ¿Cómo gestionarlo? Normalizándolo. Vamos a trabajar sobre los factores controlables, David. Está lo controlable y lo no controlable. ¿Es controlable por mí decir, por favor, si no le interesa la oferta, dígame algo, se lo agradecería? Bueno, decirle eso en el email es controlable. ¿Es controlable por mí la conducta del otro? No. Así que pon foco en lo que puedas controlar. Sí, pero es cierto que hay poca conciencia a veces, ¿no? De, oye, a la persona le estás pidiendo una propuesta, hay un trabajo detrás. La gente, ¿no? Piensa, bueno, pido una propuesta a 10 empresas y a ver qué ocurre, ¿no? Hombre, Sí. 10 empresas esas 10 empresas han tenido que trabajar mucho para hacerte la propuesta y no es gratuito, ¿no? No te cuesta nada al menos darle un feedback y decirle alguna cosa, ¿no? Bueno, yo muchas veces he deseado que en otra vida el comprador se reencarne en vendedor, para que Claro. con eso te lo digo todo. Y sienta lo que se sienta en el otro lado de la mesa. Yo he llegado a ir a Madrid siendo agente comercial, que es autónoma, si no vendo, no cobro, gastarme mi dinero para irme, porque te pagas tú el transporte, Claro. no te lo paga una empresa. El director de compras hacerme esperar 1 hora fuera, cuando me recibe, solo me recibió 5 minutos. El producto que yo llevaba, que era un producto de electrónica de consumo de una segunda marca, me dijo que eso no servía para nada, que era una segunda marca que ni conocía, que no le hiciera volver a perder el tiempo, y me echó de la sala. Y yo ese día, o sea, económicamente, ya sabes que vengo de una familia humilde, necesitábamos el dinero, todavía me había gastado el dinero para invertir todo el día en mis ilusiones, y que encima te traten así, pues hay momentos en los que como no gestiones eso, es que te da una depresión. ¿Y cómo le diste la vuelta? No le di la vuelta. Me puse a llorar en Atocha, o sea, tal cual, te lo digo. Me puse a llorar en Atocha, porque también es bueno, pues, oye, Claro. si tienes una pena enorme dentro, es que... Y luego le dije que, bueno, que si no, que gracias por su tiempo, fíjate, gracias por su tiempo, porque no voy a llegar al nivel de despotismo de él. Yo soy una persona con valores y honesta, y que, bueno, que si ve que no hay colaboración posible, bueno, que si ve algún tipo de colaboración, que esté a su disposición. Es que es muy fácil decirle, ¿no? En una película sería, pues usted se va a freír espárragos porque a mí nadie me habla así. Pero en la vida real, cuando de ti dependen personas, no.
tanto que puedes. Y me tendría que haber empoderado más, eso sí es verdad, pero bueno, fíjate que con lo que yo hice, a los 6 meses me hizo un pedido. Claro. Quizá de la otra manera ni me lo hubiera hecho. Exacto, No ¿no? sé. O sea, al final es lo que dices, tú puedes controlar tu respuesta y oyes, hay gente que igual responde mal, pero si la tuya es buena, muchas veces no te da resultados hoy, pero es lo que dices, en 6 meses, en un año, o a veces en 5 años esa persona se acuerda, oye, aquella persona que me Claro, contactó y que tuvo una buena gestión. el ego no paga la hipoteca de tu casa. Ujú. Eso es un titular, ¿eh? Tenemos las 12 únicas maneras de captar clientes. Tú hablas en el libro, ¿no?, que el cliente es omnicanal, que cada vez tiene más opciones, es escurridizo. Claro, la venta ha ido evolucionando, los clientes han evolucionado. ¿Tú qué cambios crees que son más importantes, ¿no?, en el momento de vender si comparamos, pues esto, ¿no?, la venta a lo mejor hace 20 años pre la digitalización con ahora que tenemos la IA, que tenemos todas las comunicaciones digitales, que la gente está más ocupada que nunca? ¿Qué cambios son más relevantes en la venta? Estamos observando que las generaciones de compradores más jóvenes no son tan receptivos a recibir personalmente a los compradores, a los vendedores, perdón. Entonces prefieren hacer video calls, y para ventas consultivas de valor añadido, donde la creación de confianza es importante, la visita presencial es más persuasiva y enamora más que un video call, todo hay que decirlo. Estamos observando que el cliente, cuando te compra, ya ha mirado en los motores de IA y ha comparado propuestas y tiene más claro lo que quiere. Ya no se habla de SEO, se habla de geo, cómo posicionarte en los motores de IA. Son cambios, ostras, mira, antes solo era el outbound, ¿no? Es las técnicas de toda la vida, que es salir a la calle a vender, publicidad offline y ya está. Ahora hay tantos canales que, y perdona que enlazo con mi tercer libro, que vi a la gente tan perdida a la hora de vender por la omnicanalidad actual, que resumí el marketing mix de toda la vida en este último libro. ¿Cuáles son las únicas maneras de captar clientes? Solo hay 12. 12 que cada una tiene sus formatos y serán 120, pero al menos ya tienes una hoja de ruta para seguir y te da un orden, porque es muy fácil perder el foco hoy en día. Y entonces en la omnicanalidad actual tenemos que combinar el outbound con el inbound en la mayoría de ocasiones, a no ser que tengas un e-commerce y todo fluya de manera online. Pero incluso cuando haces campañas o lead magnets, tienes lead magnets y tienes leads templados que consigues a través de campañas o de Google AdWords, necesitas muchas veces hacer una llamada para poder cerrar la operación o una visita. Así que es la combinación del del inbound y el outbound. Pero Exacto. claro, ¿de qué manera? De la manera más eficiente y rentable posible. Y aquí está el reto para mí. Yo creo que ahí está el reto. Y me gusta que hables de inbound, porque CiberClick fuimos la primera empresa de habla hispana y yo en 2009 escribí un artículo explicando lo que era el inbound cuando nadie lo conocía. Pero nosotros ahora hablamos de lo que tú estás diciendo, el allbound, que es la combinación de outbound e inbound. Es decir, si yo te contacto a puerta fría es muy difícil que me hagas caso, pero si te contacto aportándote valor, mandándote información relevante para ti, a lo mejor dándote acceso a un curso que es interesante, pues todo esto son puntos de contacto que lo que hacen es posicionar mi marca, y es lo que tú explicas muchas veces, ¿no? Vender a puerta fría es muy difícil, lo ideal es que los clientes vengan a ti, ¿no? Tú misma lo cuentas que en tu caso, ¿no? Ahora las empresas te llaman, pero el día que empezaste como monicamendoza.com, pues claro, tuviste que empezar a llamar puertas. Si no recuerdo mal, incluso compaginaste con un trabajo, Sí. ¿verdad? Que trabajabas por la mañana. Como agente comercial. Exacto, sí, esto nos lo contaste en la primera entrevista. Qué bueno, 6 años estuve alternando porque yo no podía dejar un salario y ponerme a emprender, y si no facturaba que no podía comer. Entonces yo digo, no, necesito tener una pierna facturando y la otra emprendiendo, porque no empiezas a facturar desde el primer mes. Pero eso está bien, porque hay mucha gente que piensa, bueno, emprendo y esto va a ir bien, y hay que ser realistas, no siempre va bien o muchas veces no va bien, y tener esa dualidad de hoy tengo un ingreso garantizado que a lo mejor no es muy alto, pero como mínimo Muy bien. voy a pagar la hipoteca, voy a poder comer, y el resto lo dedico a mi proyecto, ¿no? Y en tu caso, pues ha ido bien y funcionó, pero es verdad que, bueno, mucha gente no se lo plantea así, también porque es un esfuerzo. Es decir, esos 6 años para ti me imagino que no serían nada fáciles. Es decir, hoy tengo un trabajo que me requiere una dedicación no completa, pero casi, y luego tengo un segundo trabajo que son 8 horas más o 10. Sí. Trabajé 15 horas al día durante 7 años. Claro, pero esto no se explica muchas veces, ¿no? Cuando uno ve el éxito, ¿no? Cuando uno ve Mónica Mendoza, todo lo que ha conseguido, decimos, bueno, ya, pero es que fueron 7 años que tuviste que sacrificar muchas cosas.
Sí. Bueno, se dice pronto lo de trabajar. Eso significa que las amigas ya no te llamaban para salir porque siempre Claro. decías que no. Eso significa que en relaciones de pareja tampoco les podías destinar tiempo. Eso significa que incluso a veces te dejas la salud porque duermes poco. No sé, el dinero siempre es un atajo y cada uno es él y sus circunstancias. No nos podemos comparar con nadie. También es verdad que yo venía del mundo comercial, que cabe decir aquí, que me hace mucha ilusión decir que yo conocí a David, te conocí, ¿cuánto hace ya? 30 años por lo menos. Casi 20 y largos, sí. Sí, en Grupo Intercom, una de las primeras startups de España de Internet. Yo trabajaba en Infojobs, Softonic, en Magister. En ese momento me ficharon en solostocks.com y estábamos en los inicios de las .com en España. O sea, yo estaba vendiendo banners cuando la gente buscaba trabajo en el suplemento de La Vanguardia de los domingos. Yo estaba ahí en Infojobs intentando convencer a la gente. Entonces, me hace especial ilusión que tu empresa haya crecido tanto, que ya sois 90 personas, cuando nos vimos, nadie Estábamos sabía que empezando, Internet claro. iba a ser lo que ha sido. Y el mundo de los banners, que tú empezaste con la agencia vendiendo publicidad online, era muy incipiente. Total. Y molestaba, ¿no? Un banner, ¿quién va a leer eso? ¿Quién va a...? Sí. O sea que te felicito, me hace muchísima ilusión esta entrevista, porque además te aprecio y te admiro muchísimo. Y el tema que decías del emprendimiento, es que yo venía del mundo comercial y al menos sabía captar clientes. Es más probable que un negocio te vaya bien si tú tienes conocimientos de ventas y sabes captar clientes. Si tú tienes un negocio muy bueno, muy potente, que eso me pasa cuando yo asesoro a personas con perfil técnico, ingenieros, ingenieras, personas, biotecnología, que tienen un proyecto muy potente pero no saben captar clientes. Ese proyecto desaparece, porque tan importante es tener un buen proyecto y un buen modelo de negocio y satisfacer una necesidad en el mercado, como saberlo comunicar al mercado para que te pague. Si no, no podemos sobrevivir, a no ser que seas billonario de base. Entonces, y no es la realidad de la mayoría de la gente. Así que muy importante, de 10 proyectos, creo que según las encuestas sobreviven 2 al cabo de 5 años. Creo que 5 son. años, imagínate. Oye, hablamos de tu libro, esas 12 únicas maneras de captar clientes. ¿Tú cuál dirías que a día de hoy es la más subestimada, la que mucha gente no le hace caso, pero que todo el mundo debería usar? Muy bien. El SEO, posicionamiento orgánico, o GEO, posicionamiento. Creo que poca gente lo hace, y estar en los buscadores, los motores de búsqueda, en las primeras posiciones cuando alguien busca, es clave, es clave. Claro, sobre todo además con la IA, ¿no? El geo, el que te encuentren, pues si una IA te recomienda, nosotros lo vemos con clientes que hacemos proyectos de geo, que cuando viene una persona que ChatGPT o Claude o Gemini recomienda a tu empresa, la probabilidad de que te compren se dispara, ¿no? Porque al final ven, oye, si lo recomienda la IA es que es bueno, ¿no? Y por lo tanto voy a comprar. Otro de los temas importantes, ¿no? en la venta es al final relacionarse, ¿no? Y lo que decíamos, aportar valor, intentar ayudar. Claro, con todo este mundo de CRMs en el cual CiberClick estamos muy presentes, ¿no? Porque somos el partner número 1 de HubSpot en España, toda la automatización, toda la IA. Claro, hay un cambio importante. ¿Cómo podemos usar toda esta tecnología para seguir aportando más valor y que sea un poco auténtico, ¿no? Que digas, oye, no te estoy vendiendo algo que sumo, sino que te estoy vendiendo algo que te aporta valor. ¿Cómo utilizar la tecnología para todavía ser más relevante para las empresas, ¿no? Y que vean que realmente tu compañía les está aportando valor y les ayuda? Es muy importante, para responderte a esta pregunta, tener claro qué es lo que tu mercado valora y estaría dispuesto a pagar por ello. Nada es un valor añadido o ventaja competitiva si no es algo que el mercado esté dispuesto a pagar. Entonces yo utilizaría la tecnología para automatizar aquellos procesos de menor valor añadido en tu organización, para que tu equipo pueda dedicar tiempo y energías en aquellas tareas de mayor valor añadido, pero no para ti, para el cliente. Cuanto más das a los demás, más te pagan a ti. Total, nosotros hicimos un estudio hace ya 2 o 3 años que era, la IA ya estaba lógicamente, pero no era tan relevante como ahora, y si no recuerdo mal era un poquito más del 50% del tiempo de los comerciales estaba dedicado a tareas que no aportaban valor, que eran administrativas, que eran de research, pero que pasaban al final muy poquito tiempo hablando con clientes.
cada vez pasa más, porque las empresas están, sobre todo las grandes, tienen muchas normativas internas, mucho que es el compliance, que si emails, reuniones, rellena el CRM, ahora un meeting, otro meeting, ahora un kick-off, ahora una reunión. Entonces, cada vez tienen más trabajo administrativo y están menos tiempo en la calle. Esto lo estoy harta de decirlo. Incluso yo misma, mira, te hablo, hay cursos que doy a ayuntamientos y organismos públicos. Hace 7 años, David, más o menos, me decían desde Promoción Económica, queremos un curso para el tejido empresarial, etcétera, etcétera, o un evento de networking. Pásanos presupuesto. Y era así. Ahora, a mi asistente, porque evidentemente yo no puedo hacer esas tareas, mi asistente le dicen, tiene que ir a la web del ayuntamiento, rellenar una instancia, enviarles el documento de autónomos, enviarle el documento de certificación, de certificalidad del banco, no sé qué, algo que justifique que el banco es de nuestra empresa, la cuenta bancaria, perdón, un documento de solvencia, mi currículum vitae, rellenar otro documento, firmar el contrato con la firma digital, para el mismo curso pagado con el mismo importe que hace 5 años. O igual porque menos. No han subido lo Exacto. que pagan, o igual menos, según el cambio político que hayan hecho. O sea, que gano igual o menos, pero me está suponiendo como 3 horas más de dedicación, con lo cual estoy bajando mi productividad y rentabilidad. ¿Cómo voy a contratar personal si cada vez, en este sentido, ponemos más palos a las ruedas? Total. Oye, hemos hablado de los 3 libros, pero seguro que has tenido, y más en tus conferencias, ¿no? Centenares de comentarios de gente que ha aplicado ideas del libro y que ha tenido resultados reales, que les ha ayudado a crecer. Antes me hablas de una empresa, ¿no? que incluso te hacen publicidad gratis, ¿no? Porque les ha ido muy bien. ¿Cuál es la anécdota o el caso real que más presente tienes? Que digas, oye, ideas que han salido de mis libros o de mis conferencias han ayudado a esta empresa o a este comercial a conseguir más resultados. Pues analicé el proceso comercial, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, cuando voy a una empresa, miro cuál es el proceso de ventas, cómo hacemos la prospección de los clientes, cómo los cualificamos, cómo hacemos el approach, enviamos un email, llamamos, LinkedIn, cómo lo hacemos. Porque hay empresas que tienen departamento de marketing que generan leads templados a los vendedores, pero hay otras que no, que dicen, mira, te ha tocado Cataluña, patéatela, o sea, esta es tu zona. Cómo hacemos el approach, cómo presentamos la propuesta de valor, cómo hacemos el seguimiento de dicha propuesta y cómo negociamos e intentamos el cierre. Entonces, creo un método de ventas y busco palancas de aceleración en cada fase para intentar que el ciclo de ventas se acorte. Y cuando de verdad se crea el método, porque hay empresas que tienen 30 vendedores o 50 y cada uno vende como su padre o su madre. Cuando estandarizas un proceso de ventas y buscas la manera más eficiente de trabajar cada proceso, toda empresa vende más. Sí, hay resultados directos, ¿no? Al final es poner orden, ¿no? Y ponerle lógica y sobre todo método, correcto. Y los lunes prospectamos y los martes tal. ¿Y cómo haces tú que te has salido de la ruta para ver a un cliente pequeño y de poco potencial y te has ido 70 kilómetros porque es Manolo y Manolo lleva 30 años en la empresa y te cae bien Manolo? Pero si Manolo es cliente pequeño y de poco potencial, vete a uno más grande. Claro. Es un coste de oportunidad. No podemos dedicar tiempo a clientes pequeños y de poco potencial. Son temas, mira, muchas veces en España pecamos de ser demasiado tácticos y poco estratégicos. Tan importante es, si estás en un barco en alta mar, saber remar como ir en la dirección adecuada. De hecho, si estás sin alimentos y este es el barco, vas en esta dirección y los alimentos para la isla con los alimentos está en esta, ¿de qué sirve que remes muy rápido si no vas en la dirección adecuada? Pues muchas veces aquí pecamos de remar muy rápido, trabajar muchas horas, pero no en la dirección adecuada. Pero no analizar, ¿no? Y crear ese método que decías. Hoy hemos comentado conferenciante del año, tenemos aquí el premio, 3 libros, ya una trayectoria de décadas, premios. ¿Qué te falta por hacer? ¿Cómo te imaginas los próximos años, Mónica? Pues escalar mi negocio con una membresía, porque depende demasiado de las horas del día y de mi presencialidad. Yo hay lunes que dejo a mi hijo en el cole, me voy directamente a Costa Rica, doy una charla y vuelvo el jueves y lo recojo. Entonces me gustaría, ya a la edad que tengo, ya 52 años, aunque nos conocimos tú y yo, a los 22, poder tener un poquito más de calidad de vida y tener una membresía donde genere ingresos pasivos recurrentes, que no son tan pasivos, hay que trabajar, claro. Pero ya me entiendes. Sí, sobre todo al final que te evite el estar constantemente arriba y abajo, ¿no? Tantos viajes, ¿no? Que también entiendo y sé que lo disfrutas mucho, ¿no? Pero el esfuerzo muchas veces no se ve, ¿no? Desde fuera lo que supone. Sí. Y no puedes tener un negocio que dependa tanto de tu salud o de las horas del día que tengas. Oye, si piensas en algún libro,
algún hábito que recomendarías a alguien joven, ¿qué sería? ¿No? Tus libros seguro, pero algún otro o algún hábito que recomendarías. El hábito del agradecimiento. Cuando dejas de ver la vida desde la culpabilidad, la pena y por qué esto me pasa a mí, a agradecer al universo, a Dios, que cada uno le llame como quiera, todo lo que tienes, levantarte con vida, tener agua corriente que sale del grifo, tener familia viva. Cuando cambias ese chip de quejarte a agradecer, te cambia la vida. Total, tener perspectiva, ¿no? Porque muchas veces lo que tenemos lo damos por hecho, pero si lo miramos un poquito en perspectiva, ¿no? Tenemos mucha suerte de tener todo lo que tenemos. Te puedo poner un ejemplo Claro. que es muy ilustrativo de este tema. Las prácticas de la carrera las hice en la cárcel modelo con asesinos, presos de larga condena en concreto. Algo que observé haciéndoles terapia es que todos tenían una realidad objetiva muy similar, que eran 20, 25 o 30 años privados de condena, pero cada uno elegía de qué manera vivir esa privación de condena. Unos tenían depresiones y se habían intentado quitar la vida, otros estaban mucho mejor y estudiaban inclusive y participaban más de las actividades de la cárcel. Entonces, inclusive privados de libertad física, cada uno tenía la libertad de escoger cómo vivir esa situación. Mónica, ahora me hacías pensar justamente en las situaciones que has vivido. Has estado, como nos contabas ahora, en una cárcel ayudando a presos, pero también nos contaste la otra vez que te quedaste encerrada con una mujer que tenía síndrome de Diógenes y no te dejaba salir de su casa vendiendo puerta a puerta. Pero seguro también has vivido situaciones ya desde el éxito, ¿no? Seguramente hay gente, oye, pues que te ha mirado desde arriba, que por desgracia hay mucha gente que es así, ¿no? Que piensan que son más que otros. ¿Cómo has gestionado situaciones como estas? Pues la verdad es que agradezco a todos esos seguidores y fans que se preocupan por mí, que me apoyan. Eso, o sea, tengo un agradecimiento. Hay veces, David, que pongo una foto un poco cansada, que no lo nota más que mi madre que me ha parido, ¿eh? Y mis seguidores, duerme, descansa, que te lo mereces, que te veo cansada. Yo digo, uno de Murcia que no me conoce de nada y está preocupado que yo, o sea, es admirable, es súper bonito. Hay pero gente magnífica. Sí, hay gente magnífica, pero no siempre es así, porque recuerdo una vez que yo representé a España en un congreso internacional en Uruguay ante 2.500 personas, la mayoría emprendedores y empresarios, y uno de los speakers, directivo de una gran empresa muy conocida, la noche antes de speakers me dijo, ¿tú eres la que representa a España? Digo, sí. Y como yo soy bajita, porque aquí no se me ve, pero soy bajita, y me dijo, pues si necesitas trabajo, envíame el currículum, que necesitamos chicas pequeñitas que se metan dentro del traje de Minnie Mouse, que en Orlando las americanas son muy altas. Y se metió conmigo, se rió de mí, y al día siguiente dimos todos la charla y los empresarios votaban al speaker que más les hubiera gustado. Y salí yo la ganadora y me miró por encima del hombro y me dijo, eres pequeñita, pero te creces en el escenario. Bueno, y al menos al final reconoció tu valor, pero es verdad que hay personas que piensan que son mejores que otros, ¿no? Y oye, al menos los que te seguimos sabemos que tu ejemplo es el de estar siempre de forma humilde y compartiendo esa actitud. Acabamos ya la entrevista. Espero que no pasen tantos años que te volvamos a invitar, pero esperamos volver a contar contigo. Ahora cerramos siempre preguntando a ti qué o quién te inspira. Pues me inspiran muchas personas, pero la mayoría anónimas, porque conozco mucha gente famosa por mi profesión y muchas veces dicen una cosa pero son otra, y he desidealizado a muchos perfiles, la verdad. Cada vez que más desidealizo a gente famosa, más idealizo a anónimos. Por ejemplo, mi madre, que limpiando casas y con muchos problemas con mi padre nos ha inculcado el valor del esfuerzo y una sonrisa permanente en la cara. Mi madre y nosotras las hermanas también. Admiro a mi mejor amigo, Domingo, que siendo invidente hizo la carrera, la pudimos hacer juntos. Fue psicólogo para niños ciegos en la ONCE y se jubiló siendo el director general de la ONCE en Lérida, y es un ejemplo de superación enorme. Admiro, por ejemplo, a Jordi Dueso, que se quedó tetrapléjico a los 17 años por un accidente de coche, y hace justamente un mes yo estaba así un poquillo de bajón por un tema personal y me envió un audio Jordi, que hacía tiempo que no hablaba con él. Vive en Tarrasa, es productor de diferentes programas de televisión en Tarrasa, no para, director de cine, es un crack, y me envió un audio: Mónica, la vida es preciosa, ¿cómo estás, guapa? Bueno, a ver si comemos, es uno recordarte, a ver si comemos. Y yo pensando, este hombre necesita ayuda para todo, para ducharse, de cuello para abajo no se puede mover.
Y digo, y es él el que me estaba animando a mí. Y digo, es que hay veces que empezamos a normalizar cosas que no son normales y dejas de valorar lo que tienes. O sea, idealizo a personas anónimas cada vez más. Oye, sin duda, lo que decíamos de la perspectiva, ¿no? De mirar las cosas. A veces nos ahogamos, ¿no? Porque nos parece que nuestro problema es el más importante del mundo, cuando realmente si miras con perspectiva y dices, oye, pues si tengo mucha suerte y lo que tendría que hacer es, pues esto, tener esa actitud de mirar hacia adelante y de seguir creciendo. Así que nada, Mónica, ha sido una suerte contar contigo, me ha hecho mucha ilusión y ya os digo, los que la estáis viendo, ir al vídeo de hace unos años, veréis que está igual, si no mejor. Así que nada, esperamos en breve pues que volver a contar contigo y seguir charlando de esa actitud vital y de disfrutar de lo que hacemos. La suerte ha sido estar invitada en tu programa, David, te admiro muchísimo y muchísimas gracias por esta entrevista. A ti y a todos vosotros, como siempre, gracias por estar aquí en Lunes Inspiradores, la entrevista anterior, la de Mónica, la vieron más de 20.000 personas. Espero que hoy nos ayudéis compartiendo, recomendando y que seamos, en lugar de 20.000, 200.000, porque vale la pena aprender con Mónica, con sus libros y con sus conferencias. Y nada, espero que sigáis formando parte de la comunidad, porque la semana que viene volvemos con más entrevistas, con más contenido y sobre todo intentando ayudaros a que los lunes sean un día optimista, un día positivo y un día que disfrutemos. Feliz semana a todos.